Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Acá estamos otro ratito charlando juntos sobre alguna cuestión que considero interesante. Y hoy quiero compartir con ustedes esto sería también como preguntas, ¿no? Como siempre les digo que me gusta como plantear preguntas que nos puedan ayudar a repensarnos. Y es si en algún momento podemos llegar a estar en un mecanismo de apego al sufrimiento, ¿no? Uno podría decir desde lo teórico, así escuchado en una primera instancia, pero ¿cómo alguien va a querer estar apegado al sufrimiento, permanecer en una situación de conflicto, pasándola mal con lo que está sucediendo? Y sin embargo, aunque a ustedes les pueda parecer extraño o les llame la atención, o tal vez nunca lo pensaron de esta forma, podemos ver como incluso nosotros, en un montón de momentos, nos hemos quedado apegados al sufrimiento. Por supuesto que esto no es una dinámica voluntaria donde yo digo me voy a quedar sufriendo porque soy masoquista y me gusta sufrir, sino que hay mecanismos o formas o actitudes en las que nosotros a veces nos comportamos o que adoptamos que hacen que realmente permanezcamos conectados a situaciones que nos generan un malestar, una incomodidad, un dolor o básicamente también una resistencia a la realidad. Ahora que digo esto, toda situación de sufrimiento en nuestra vida, vamos a definir un poco qué sería una situación de sufrimiento. La palabra sufrimiento significa llevar como un peso, llevar como una carga, sostener algo que a mí me pesa sobre mí. Cuando nosotros vivimos algún tipo de conflicto, de situación de resistencia a la realidad, es decir, que lo que está pasando no es lo que yo quisiera que pase, con lo cual se activa como una energía justamente de resistencia, ¿no? Pasa algo desagradable afuera y no es lo que yo quiero que pase. Entonces yo tengo una resistencia a la realidad porque necesitaría que pase otra cosa y en esa resistencia hay un sufrimiento. Podríamos decir que toda situación de sufrimiento en nuestra vida tiene como base la resistencia a una realidad que es de una cierta forma. ¿Cuándo yo podría estar, a ver, de qué depende en realidad que yo me quede apegada al sufrimiento? Todos hemos transitado situaciones de conflicto, de dolor. Muchas veces, por supuesto, vamos a correr lo que serían los duelos, ¿no es cierto? La muerte, que es algo ante lo cual nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acción, más que después intentar procesar sanamente o transitar de la mejor manera que nos sea posible esa situación de duelo respecto a la muerte. Pero después hay una inmensa cantidad de situaciones en nuestra vida que muchas veces quedamos como si fuera rumiando, retroalimentando, con un discurso interno que lo que hace es impedir que nosotros transitemos un proceso y nos salgamos del sufrimiento. Pensemos que siempre, ante las situaciones en la realidad, nosotros tenemos como una posibilidad de ver qué hacemos con eso que sentimos, qué nos estamos diciendo internamente para seguir sintiéndonos de la misma forma. Acá es muy importante entender que el discurso interno, o sea, lo que mi mente dice respecto de la situación, va a condicionar absolutamente la forma en que yo me voy a sentir. Otro día podemos charlar, ¿no? La incidencia que tiene el discurso interior, o sea, lo que mi mente dice y da vuelta y rumia con la forma en que yo me estoy sintiendo. Todos sabemos perfectamente por experiencia que cuando yo me digo ante algún cierto conflicto, bueno, dale, Patricia, ponele onda, salite, anda a hacer algo que te haga bien, cambiar la energía. Todos sabemos que hay como una posibilidad de salirse de esa emocionalidad incómoda. Pero también sabemos cómo muchas veces nos hemos quedado diciéndonos cosas negativas sobre lo que sucede, dándole como una entidad al sufrimiento, como si lo estuviéramos inflando, ¿no? La queja, el lugar de victimismo en el que a veces nos quedamos. Acá es importante que sepamos que estas dinámicas de un apego al sufrimiento no son dinámicas conscientes. No es que yo lo hago a propósito, me voy a que muchas personas están, por ejemplo, hoy, no sé, en una depresión, en un vínculo difícil, pasándola mal, a lo mejor en un cierto trabajo. Y entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pero ¿qué opciones tiene esa persona? Bueno, opciones siempre tenemos un montón. Lo que sucede es que muchas veces poder salirnos de las situaciones de sufrimiento implicaría como que nosotros tenemos que tomar decisiones.
y muchas veces no estamos dispuestos a tomar las decisiones necesarias. Vamos a algún ejemplo, ¿no? Una situación laboral en la que yo todos los días tengo un sufrimiento porque me estoy sintiendo mal por el contexto, por el entorno, por las personas que trabajan allí, o porque tengo a lo mejor un jefe que no es una buena persona, que es muy autoritario, que no tiene un buen trato, y yo siempre estoy pasándola mal en esta situación. ¿Podría yo tomar una decisión de irme y buscar otro trabajo? Sí, por supuesto que podría. Se me juegan a lo mejor mi cuestión de supervivencia, mis miedos internos, mi baja autoestima, mi falta de valoración, la falta de respeto interna por mis propios principios y valores. La vez pasada hablábamos de esto, ¿no? Por supuesto que siempre tendríamos en la teoría una opción, pero esa opción para salirnos del sufrimiento requiere primero conciencia, después decisión, después alternativas que nosotros podamos ver a esa situación. Ustedes piensen que también biológicamente, no es solamente una cuestión psicológica, ¿no? El sufrimiento tiene algo de adictivo. Y esto no porque nosotros seamos personas que queremos sufrir, sino porque cuando uno se queja, cuando uno la está pasando mal, cuando está en una situación complicada, se segregan, el cerebro segrega, el cuerpo segrega ciertas hormonas, ciertas sustancias, ¿no es cierto? La adrenalina, el cortisol, todas las hormonas que se llaman hormonas del estrés, que son las hormonas que bioquímicamente actúan en nuestro cuerpo generando un cierto estado emocionalmente. El cerebro tiene esta tendencia a la inercia. Entonces, cuando yo segrego durante un tiempo el mismo tipo de sustancias y el mismo tipo de hormonas, el cerebro va a tender a repetir esto. ¿Y cuál sería la manera de repetir esto biológicamente? Que yo siga con el mismo discurso interno, diciéndome las mismas cosas que me generan las mismas emociones y que me generan las mismas consecuencias justamente de manera emocional. Si yo le digo a una persona que está apegada al sufrimiento, posiblemente esa persona se enoje, no le guste lo que yo le estoy diciendo. Pero muchas veces, a ver, ¿cuándo yo estaría apegada al sufrimiento? Cuando no hago nada por salirme de la situación. Y vieron que también, ahora que digo esto, en esta sociedad el sufrimiento está como muy habilitado, ¿no? Tenemos como esta cuestión de la empatía por las personas que sufren, pobre, no sabés qué vida complicada que tiene, no sabés la pareja que tiene, pobre, lo que le pasó, la historia difícil que transitó. Todas estas cosas parecen estar como muy habilitadas y son cosas con las cuales de alguna manera todos empatizamos. Y acá esto puede ser como muy peligroso, porque si yo empatizo con el sufrimiento de otro, de alguna manera lo estoy fijando en ese lugar, más allá de que por supuesto el protagonismo depende del interesado, o sea, del que está teniendo la situación de sufrimiento, pero muchas veces esto nos da, aunque parezca raro de decir, por ahí ustedes nunca lo pensaron de esta manera, el sufrimiento también nos da una identidad, ¿no es cierto? Como tantas actitudes y posturas y energías en nuestra vida, nos da una identidad. Y además, si yo viniera de una historia familiar de sufrimiento, de haberla pasado muy mal, de que a lo mejor me golpearon, de que fueron violentos conmigo, yo tengo una identificación, conozco muy bien ese lugar, me estructuré desde ese lugar de sufrimiento. Entonces estoy como muy consustanciada con esa vibración, con esa energía, con esa forma de sentirme. Esto significaría que yo toda la vida estoy condenada entonces a vivir esa programación, a vivir esa historia, a vivir esa manera de sentirme. No, claramente no. Pero para esto, como siempre decimos, hace falta un proceso consciente. Hace falta que yo en algún momento tenga como un límite con la situación. Che, ¿hasta cuándo me voy a seguir sintiendo de esta forma? ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo víctima de la realidad? Esto requiere, como decimos, un ojo consciente que mire, porque si yo nunca miro y pienso que yo estoy viviendo la vida que vivo porque tengo mala suerte o porque me tocó o porque es el destino, la pregunta sería, ¿cuál es el protagonismo que yo tengo ante la situación? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esto que está sucediendo? ¿Tengo algún protagonismo en esto que me está sucediendo? La respuesta claramente siempre es sí, ¿no es cierto? Y además pensemos que acá el mantenerme yo en un lugar de sufrimiento puede llegar a tener
de hecho muchas veces tiene, lo que llamamos un beneficio secundario. Y uno podría decir, pero ¿cómo estás diciendo beneficio secundario en una situación de sufrimiento? ¿Qué beneficio puede llegar a tener para una persona? El beneficio que puede llegar a tener es que yo no me hago cargo de la situación, no tomo un protagonismo en la situación. Quedo, lo voy a decir así, pobre de mí, como sometida a lo que está sucediendo, a la situación de conflicto, y como que yo no tengo una posibilidad de accionar ante esto que sucede. Entonces, muchas veces, en lugar de víctima, vamos a decirlo así, ¿qué es una víctima? Una víctima es una persona que sufre algún tipo de daño y que no tiene la posibilidad de defenderse o la posibilidad de accionar con eso que está sucediendo. También sabemos que si alguien nos dijera a nosotros, che, no te hagas la víctima, no nos gusta, nos sentimos muy ofendidos de pensar que alguien está creyendo que nosotros nos estamos haciendo la víctima, ¿no es cierto? Es como una ofensa, como si fuera un insulto. Che, no te hagas la víctima. Es como si fuera que alguien está invalidando lo que a mí me sucede y el sufrimiento que yo tengo. Pero quedarse en el lugar de víctima, esto sucede un montón en los vínculos complejos, de alguna manera a mí me provee ¿qué cosa? Que no tengo que hacerme protagonista, que no tengo que tomar acción, que el malo es el otro, que el culpable o el responsable del sufrimiento que yo estoy teniendo es la persona que yo tengo enfrente. Por supuesto que nadie se queda voluntariamente en un lugar de sufrimiento. Para que yo permanezca en un lugar de sufrimiento, lo tengo que haber vivido ya de mi historia. Nadie entra en una relación adulta o en un trabajo adulto o en un lugar, en cualquier instancia de la vida adulta, en un lugar de sufrimiento donde se queda sin defensa o sin posibilidad de acción o de protagonismo porque se le ocurre, porque lo está decidiendo voluntariamente. Si yo estoy o entro en alguna situación de esta clase es porque yo ya vengo como habiendo pasado escenarios semejantes. Y también puede ser que yo tenga una situación puntual, algo que de pronto aparece en mi vida y que a mí me genera un dolor, un malestar, una etapa fea en mi vida, un lugar energéticamente complicado. Y yo esto lo veo permanentemente, ¿no? Personas que están transitando procesos de estos, que están transitando una enfermedad, que están transitando un vínculo complejo, que esto están pasando mal en un cierto aspecto de su vida y no hacen absolutamente nada por salirse de la situación. ¿Esto sería un apego al sufrimiento? Sí. Más allá, como siempre me gusta destacar, de la libertad que todas las personas tienen. Cada uno puede quedarse donde quiere, se puede quedar sufriendo, puede evolucionar, puede resolver, puede quedarse apegado a este lugar de víctima que le provee una cierta funcionalidad. Todo mecanismo que nosotros tenemos, esto es importante decirlo, tiene alguna funcionalidad clara. Uno no tiene un mecanismo inútil en la vida. Puede ser que yo no me haga protagonista, que tenga miedo de tomar decisiones. Entonces, como que este lugar al cual mi cerebro se acostumbró, que yo retroalimenté con este discurso interno del que hablábamos, me resulte, ¿vieron esta frase? Por algo se dice, ¿no? Esta frase del refrán popular que dice que mal pero acostumbrado, ¿no es cierto? Mal pero acostumbrado sería que yo estoy dando vueltas alrededor de una cierta situación que no me es cómoda, en la que no me estoy sintiendo bien, en la que no estoy pudiendo ser yo, pero bueno, me resigné a esto, ¿viste? Porque ¿qué tendría que hacer yo para que pase algo diferente? Bueno, tendría que tomar las riendas del proceso, tendría que salirme de este lugar como de resignación o falsa aceptación de la realidad. Porque si bien es importante que uno tenga una aceptación de la realidad para no estar todo el tiempo en confrontación, cuando esa aceptación de la realidad implica un daño para mí, o implica un sufrimiento, o implica una sobreadaptación a situaciones de conflicto que en realidad nunca elegiría de manera intencional yo transitar, hay algo que yo no estoy haciendo, hay algo que no estoy decidiendo. Por supuesto que también en esto entra, alguna vez lo hemos hablado, el modelo del mundo que cada persona tiene. Todos tenemos una serie de principios, formas de mirar, de entender el mundo, la gente, los procesos, las personas, y ese modelo del mundo se convierte como en un límite simbólicamente.
Entonces, yo estoy viviendo ciertas situaciones, estoy viviendo tal conflicto, estoy viviendo, no sé, transitando tal vínculo difícil. Y mi modelo del mundo es este, mi marco conceptual es este. Yo soy así, el otro es así, las cosas son así, pues si fuera un vínculo, por amor se sufre, ¿cierto? Estas cosas que conforman mi realidad. Pero si la consecuencia de ese marco conceptual, que tiene cierta limitación en todos nosotros, me genera a mí como resultado una consecuencia, para poder modificar y poder salirme de este apego al sufrimiento involuntario, yo tengo que poder ampliar el modelo del mundo, romper los límites de mi mente para poder abrirme a otras maneras de pensar, a otras herramientas, a otras conductas, a otros comportamientos. Y muchas veces, hemos charlado en algún episodio, ¿no? El costo de cambiar, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Esto también entra en juego cuando yo estoy transitando una situación de sufrimiento. Pero tengo que cambiar si quiero sentirme de otra forma. Tengo que tomar decisiones. Tal vez tengo que soltar cierto vínculo, cierta persona, cierta situación, cierto contexto. Y está esta inercia de quedarnos mal pero acostumbrados. Entonces, la idea del programa de hoy es un poco, primero poder darnos cuenta si tal vez estamos en algún mecanismo de estos. Porque como justamente lo hemos muchas veces naturalizado esto, bueno, la vida, viste, es complicada y todo el mundo sufre. Y bueno, los vínculos perfectos no existen, ¿no es cierto? Esto que decía, por amor todos sufrimos, ¿no? Estas creencias que están instaladas, que son bastante funcionales en algunos momentos, si a mí no se me da la gana tomar decisiones. Que como digo, ¿tenemos toda la libertad de no tomar decisiones? Por supuesto que sí. Pero también tenemos que saber que la posibilidad de estar bien, de lograr una salud en todos los planos de nuestra vida, físico, emocional, psicológico, vincular, todos los ámbitos que nos constituyen, nosotros, para que esto pueda pasar, que supuestamente es el desideratum de todo el mundo, ser una persona feliz, tener la mejor vida que nosotros podemos tener. En la teoría todos pensamos esto, ¿no? A lo mejor. La pregunta sería, ¿qué es lo que hacemos para lograr eso? ¿Qué actitud tenemos o qué actitud hemos tenido cuando hemos transitado en distintos momentos de nuestra vida situaciones de conflicto? ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos sentado a esperar que la situación se resolviera sola? ¿Nos hemos sentado a naturalizar o sobreadaptarnos a esa situación creyendo que nosotros no teníamos ningún protagonismo con lo que sucedía? ¿O nos hemos puesto las pilas, hemos tomado acción, hemos dicho, bueno, che, con esto que está pasando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo lo resuelvo? Hay personas que son muy resolutivas y personas que son cero resolutivas. Las personas resolutivas normalmente son personas que ante algo que sucede van a tomar acción, van a mirar a ver cuáles son las posibilidades de salirnos de esta situación y van a tomar acción. Tomar acción es tomar decisiones, hacer cosas diferentes. Y sabemos también que como el cerebro funciona siempre en base a lo pasado, al cerebro las cosas diferentes, digamos, no le salen espontáneamente, salvo que necesite sobreadaptarse a una situación, en este mecanismo que hemos hablado muchas veces de estímulo y respuesta ante la realidad. El cerebro permanentemente se está adaptando, pero se adapta como si fuera a lo mínimo, indispensable para que el organismo viviente siga sobreviviendo, ¿no? Valga la repetición. Pero conductas nuevas, comportamientos nuevos, actitudes que yo nunca tuve antes, para el cerebro son desconocidas. Entonces, acá es importante que nosotros nos podamos mirar, ¿no? Sería interesante que en algún momento uno pueda, con esto que estamos reflexionando hoy juntos, preguntarse, che, ¿cómo he sido yo en las situaciones de conflicto en mi propia vida? Me he quedado sufriendo, me he quedado sintiéndome víctima, ay, qué horror, no sabes lo que me pasó. He tomado protagonismo, he tratado de ver cómo me podía salir, he buscado herramientas para poder mirar esta situación o la situación que sea de una manera distinta, o me he quedado padeciendo, sufriendo, con un discurso interno totalmente depresivo en cuanto a la imposibilidad de moverme, ¿no? Por supuesto que la depresión tiene muchísimos componentes que no son solamente psicológicos, son físicos, son químicos, son relacionales, son en todos los aspectos.
Pero digo, la pregunta sería si nosotros podemos mirarnos de qué forma nos hemos manejado frente a las diferentes situaciones de sufrimiento o conflicto en nuestra vida, ¿cierto? Para que uno pueda ver, che, a lo mejor yo estuve súper automatizada, nunca me creí como merecedora de salirme de esas situaciones, y esto claramente tiene que ver, como decía hace un ratito, con la historia que nosotros vivimos. Si yo tuve una historia muy compleja, muy difícil, donde la pasé muy mal, la lógica no va a ser que yo tenga una conciencia de un merecimiento para mi vida, de cosas buenas, de protagonismo, de ir eligiendo, de ir diseñando la vida que yo quiero, sino que ya vengo en un acostumbramiento a estar mal, a pasarla mal, a sentirme mal, a tener emociones dolorosas. Entonces, esto tenemos que saber que todo se construye en nuestra historia y que la forma en que nosotros hoy estemos plantados frente a las situaciones de conflicto, en parte, por supuesto, está digitada por toda esta historia anterior nuestra que nos ha traído hasta el presente, pero hoy, con la cantidad de herramientas que tenemos, porque hoy hay 10 millones de herramientas, ¿cierto?, para poder resolver las cuestiones de nuestra vida que nos generan dolor. Pues yo, más allá de la muerte, todo lo demás prácticamente tiene una posibilidad de ser mirado de una manera distinta, de ampliar este modelo que estábamos diciendo de la forma en que yo pienso, para poder decir, bueno, ¿qué herramienta de todas las que existen a mí me atrae o me interesa para ver otra cosa más, una manera distinta de transitar esto que a mí me está complicando hoy la vida? Y por eso digo que el apego al sufrimiento es cuando yo me quedo y permanezco sabiendo que estoy sufriendo y no busco herramientas y no salgo y no hago nada y no me muevo y sigo con el discurso interno automatizado que me mantiene y retroalimenta esa consecuencia que es la forma en que yo me siento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para poder salirnos de lugares de sufrimiento, que seguramente todos hemos estado en algún momento, la queja, ¿no es cierto? La queja es un excelente combustible para que yo permanezca en un lugar de sufrimiento. ¿De qué me exime el apego al sufrimiento? De responsabilidad, de protagonismo, de tomar decisiones, de tomar herramientas, cuando supuestamente, si a mí alguien me preguntara, yo quisiera tener una vida feliz. ¿De qué depende? De que yo no me quede apegada al sufrimiento, que sepamos que ante cualquier situación de nuestra vida en la que nosotros sintamos un dolor, un malestar, una incomodidad, tenemos la posibilidad de elegir lo que se nos ocurra como herramienta para poder aportar una mirada distinta a lo que nos está sucediendo, y además saber que el cerebro tiende a quedarse mal pero acostumbrado. Entonces cualquier tipo de proceso para salirnos, para cambiar, para modificar, para accionar, requiere de este ojo consciente que nos va a permitir mirar qué es lo que hay para poder elegir cuáles son las estrategias, las terapias, las metodologías, las acciones que nos van a permitir desapegarnos del sufrimiento y desidentificarnos de ese lugar que, como digo, muchas veces es funcional y tiene además, tenemos que saberlo, lo he dicho, un componente adictivo, ¿cierto? Como que parecería que como que es lindo sufrir, lo voy a decir así, ya con esto redondeamos, que es lindo sufrir, no, es cómodo, me exime de un montón de cosas a mí, de protagonismo, de responsabilidad y de decisiones. Entonces a veces es más cómodo quedarse calentito en este lugar que es conocido para mi cerebro, aunque yo no tenga una gran felicidad, con lo cual fijémonos que estamos en contradicción con lo que sería nuestro deseo supuesto hipotético, tener una vida feliz y linda para nosotros. Bueno, espero que puedan hacerse alguna pregunta a los que tengan ganas en base a todo esto que hemos estado charlando hoy. Muchas gracias siempre por estar, acompañar este programa y nos vemos en el próximo día, el próximo episodio. Muchas gracias a todos.